Tenemos el segundo problema para el tema de optimización estática en RN. Ahora tenemos una empresa multiproducto, el cual produce 3 artículos, tiene un costo total, nos dan los precios de esos productos y ahora lo que debemos hallar, aparte de los ingresos, beneficios, costos, precios, cantidades, es determinar si hemos hallado el máximo, el punto máximo o el punto mínimo dentro de la función de beneficios. O sea, vamos a determinar si ese es el punto máximo o si ese es el punto mínimo de los costos. En este caso vamos a hallar el punto, vamos a determinar cuál es el punto máximo o cuál es el punto mínimo. La primera fase en la que se debe realizar, y es mi sugerencia personal, es que empecemos primero por los ingresos totales. Luego con los beneficios, costos totales, luego cantidades. Cantidades lo vamos a expresar en Q mayúscula. Luego cantidad y luego vamos a hallar por último, determinar si es un máximo o un mínimo lo que vamos a hallar. Entonces en ese sentido voy a ir resolviendo el ingreso total. El ingreso total, recordemos que el ingreso total son la multiplicación de las cantidades por los precios y aquí voy a hacerlo de modo de ejemplo con la primera cantidad para no extenderme con la explicación de los tres, porque la metodología es la misma. Entonces, para hallar la cantidad del producto 1, vamos a multiplicar los precios por las cantidades de producto 1 y será algo así. 70 menos 8Q1 que multiplica a Q1. Y eso nos debe dar, eso lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar Q1 por 70 y Q1 por 8Q1. Entonces nos da 70Q1 menos 8Q1 a la 2. Esto sería igual a los precios de Q1 por las cantidades de Q1. De la misma forma lo vamos a hacer para Q2 y Q3. Entonces, para hacer un poco más breve esa explicación, lo voy a hacer seguido en la función de ingreso total. Entonces tendría 70Q1. Tengo que tener mucho cuidado al momento de realizar esta función de ingreso, porque al ser 3 productos, por lo general, termina siendo tedioso, un poco tedioso, colocar el resultado de cada ingreso. Entonces estamos haciéndolo 90 Q3 menos 9 Q3 a la 2. Voy a rectificar 70Q1 menos 8Q1 a la 2 más 120Q2 menos 10 a la 2, 90 Q3 menos 9 Q3 a la 2. Está bien. Luego vamos a hacer nuestra función de beneficio para luego derivarla con respecto a cada una de las cantidades. Entonces tendría 70 Q1 menos 8 Q1 a la 2 más 120 Q2 menos 10 Q2 a la 2 más 90 Q3 menos 9 Q3 a la 2 menos el costo total que serían 35 menos 15 Q1 menos 15 Q2 y menos 15 Q3. De pronto si tienen alguna duda cómo realicé eso,
es el mismo procedimiento a los otros. Es la multiplicación de Q1 más Q2 más Q3. Entonces esto lo tengo que multiplicar por esto por esto por Q2 y esto por Q3. El resultado es este, pero como aquí todos son positivos, al colocarlos en la función de beneficio nos cambian los signos. Te dejo en la descripción el video anterior donde explico el primer problema de optimización estática en RN. Posterior a esto, lo que sigue a esto es una derivada con respecto a cada una de las cantidades. Sería la derivada del beneficio con respecto a Q1. Entonces sería 70 menos 16Q1 menos 15. Aquí está, menos 15. La derivada con respecto a Q2 sería 120 menos 20 Q2 menos 15. Luego con respecto a Q3, la derivada del beneficio nos da 90 menos 18Q3 menos 15. Ya tenemos nuestras derivadas, las tres. ¿Qué vendría después de esto? Es hallar nuestro punto crítico. Este sería nuestro, no sé, tercer paso. El primer paso es hallar ingresos, segundo paso beneficios, segundo paso derivar, perdón, y tercer paso puntos críticos. Puntos críticos. Entonces, sabemos que para hallar el punto crítico es la igualación de nuestras derivadas con respecto nuestras derivadas igualarlas a cero. Entonces tendría mi primera derivada. Tendría mi primera derivada 70 menos 16Q1 menos 15 igual a 0. Esta sería nuestra primera derivada. Voy a hacer este paso a paso y en el otro lo haré directamente, pero la explicación de cómo se resuelven los otros dos lo explicaré acá. Entonces la forma detallada sería al 70 resolvemos primero 70 menos 15. 70 menos 15, 55. Serían 55 menos 16Q1 igual a 0. Este menos 16Q1 lo vamos a despejar para que nos quede esa función en función a Q1. Este 16 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Pasa al otro lado a dividir. Y ese sería el valor de nuestra Q1. Ese sería nuestro primer punto crítico. Segundo punto crítico es 120 menos 20Q1 menos 15. Todo esto igualado a 0. Aquí sería 105 igual a 20 sobre Q1 y luego 105 sobre 20 igual a Q1, a Q2, perdón. Aquí es Q2. Al ser tan repetitivo el Q1, termino colocándolo de nuevo. Luego con el 3, entonces tendría 90 menos 18Q3 menos 15. Todo esto igualado a 0. 90 menos 15, 75 menos 18Q3 igual a 0. Vamos a ahorrarnos este paso vamos a dejar lo que es igual. 75 es igual a 18 sobre Q3 y luego 75 sobre 18 sería el valor de nuestra Q3. Ya tenemos nuestros tres puntos críticos. Estos serían los tres valores, las tres cantidades o las tres unidades
de producción deseadas. Luego, al tener nuestras cantidades, podemos determinar nuestros costos. Entonces, nuestro costo total es igual a 35 menos 15 que multiplica a 55 sobre 16 más 105 sobre 20 más 75 sobre 18. Ese sería nuestros costos. Entonces, resolviendo esto, nuestros costos son 192.81. Ya tenemos nuestros costos. Ahora vamos a hallar el ingreso, que no lo hemos hallado todavía. Entonces, el ingreso total es igual. Vamos a hallarlo arriba ya que tengo la función. Lo que hacemos es que reemplazamos los valores que nos dieron la Q1 y el Q2. Lo voy a reemplazar rápidamente para saber. Solamente tendrías que reemplazar, se deberían reemplazar en la calculadora cada uno de los valores y te debería dar 719.21. Ese sería el valor de nuestro ingreso total. Vamos a colocarlo aquí, 719.21. Entonces, ahora sí podemos hallar nuestro beneficio, que es 192.81 menos, perdón, es ingreso menos costo, 719.21 menos 192.81. El beneficio para este ejercicio es de 526.40. Claro. Ya tenemos beneficio, ingreso, costos. Ahora vamos a determinar el punto máximo y el punto mínimo de la función. Bueno, la forma de hacerlo es que debemos hacer un hessiano orlado. Vamos a hacer, esto sería nuestro cuarto punto, ya no sabría qué decir, pero no sabría qué paso sería, pero vamos a colocar el 4, entonces vamos a hacer nuestro hessiano orlado. Entonces, la forma de hacer el hessiano orlado son las derivadas de segundo orden. Nuestras derivadas de segundo orden. Bueno, entonces vamos a hallar las derivadas de segundo orden para poder así determinar nuestro máximo o mínimo. Entonces vamos a ir a nuestras derivadas y esas derivadas las vamos a hacer las derivadas de segundo orden con respecto a cada una de las variables. La derivada de Q1 vamos a derivarla con respecto a Q1, a Q2 y a Q3, que serían nuestras segundas derivadas. Hay algo que que se debe tener en cuenta, es que esta primera derivada con respecto a Q1 va a ser la única que va a tener valor, porque si derivamos esto con respecto a Q2 va a ser 0 y con respecto a Q3 va a ser 0. Igualmente para esta, porque no hay ninguna de esas variables en estas funciones. Entonces vamos a tener como resultado lo siguiente. Entonces la segunda derivada, pongo aquí. Entonces la segunda derivada de Q1 con respecto a Q1 sería menos 16. Entonces la derivada de Q1 con respecto a Q2 es igual a 0 y la derivada de Q1 con respecto a Q3 es igual a 0. Lo mismo aquí sería la derivada de Q2 con respecto a Q1 sería igual a 0. Ahora sí, la segunda derivada de Q2 sería igual a menos 20. Y la derivada de Q2 con respecto a Q3 es igual a 0. Entonces la derivada con respecto de Q3 con respecto a Q1 es 0. Lo mismo aquí. Y aquí
la segunda derivada de Q3 es menos 18. Como vemos, ya tenemos nuestras segundas derivadas. Ahora las ubicamos en la matriz, nuestra matriz hessiana, que es lo que vamos a hacer. Entonces la representamos así, h, y estaría dada así. Entonces sería menos 16, 0, 0, 0, menos 18, perdón, menos 20, 0, 0, 0, menos 18. Entonces, de aquí deben salir tres determinantes. El determinante 1, que está dado, que sería el que otorga una sola variable, que sería el menos 16, o sea, f de x, entonces sería menos 16. El determinante número 2, que sería una matriz 2 por 2, que se le otorga sus valores acá, sería f de x y f de y para cada uno de los valores. Entonces, la multiplicación para hallar el valor de ese determinante es una multiplicación en cruz de menos 16 por menos 20 menos, en este caso sería menos 0 por menos 0. Entonces ahí daría 0. Entonces aquí daríamos menos 16, vamos a cerrar entre paréntesis, por menos 20 menos 0. Entonces esto acá me da un valor positivo, me da determinante número 3, que es resolver todos los determinantes, que ya aquí estarían entrando las tres variables, f de x, f de y y f de z, o f, no sé, una variable, la tercera variable que tengamos nosotros. En este caso sería f de q1, f de q2 y f de q3. El determinante de esta matriz 3×3 es un valor negativo y es menos 5760. Sería 5760. Lo que es necesario saber que aquí lo importante no es el valor de los determinantes, sino el signo de estos valores, porque las propiedades para esta matriz hessiana es que el primer h, el segundo h y el tercer h son los que nos van a ir a determinar eh, qué tipo de número hemos hallado, en este caso beneficio que hemos hallado, que es la finalidad de saber si hemos encontrado un máximo o hemos encontrado un mínimo. Entonces aquí tenemos que para el primer h tenemos un valor negativo, para el segundo h un valor positivo y para el tercer h un valor negativo. Entonces la propiedad hessiana dice que cuando hemos hallado un máximo es que el primer h es positivo y existe una variabilidad entre el segundo y el tercero. O sea, puede ser positivo o negativo, pero lo que dice la regla es que el primero debe ser negativo. Así ya hemos hallado, entonces aquí ya hemos hallado un máximo. Ahora bien, ¿cómo es un mínimo? Entonces, un mínimo lo que significa es que todos sus determinantes son positivos. Entonces, así es como hallamos un mínimo. Si todos los determinantes nos dan positivos, hemos hallado un máximo. Hemos hallado un mínimo, perdón. Y si no cumple ninguna de estas dos condiciones, se dice que el punto no llega a ningún lado, es indeterminado o no nos dice, digamos, cuál es el comportamiento de nuestra función, si es un máximo o es un mínimo. Entonces, de esta forma, yo podría saber que hemos hallado un máximo y así más o menos, ya así terminamos el ejercicio. Ahora bien, ya hallamos beneficios, ya hallamos costos, ya hallamos precios, ya hallamos cantidades. De esta forma finalizo el ejercicio. Y bueno, te invito a que eh, compartas o le des like a este video para que más personas, o que se lo compartas a una persona que crees que lo necesita y poder
lo siga viendo. Esa es la invitación que te hago. Entonces, te dejaré en mi descripción también, te dejaré en la descripción de este video la página de Facebook y nuestra página o nuestro sitio web donde podrás encontrar esta imagen de este ejercicio completo hecho, si lo necesitas, y podrás también encontrar más enlaces de videos y de material académico, tanto de macro como de micro, economía matemática y econometría, y seguiremos subiendo muchos más. Entonces, aquí finalizamos. Gracias.